¿Quién es la persona más malvada que has conocido? El esposo de mi compañera de trabajo. Parecía una familia perfecta desde el exterior. Siempre eran amables en las funciones de la empresa y tenían 3 hijos adorables. Sin embargo, un día su esposa trajo una bolsa de viaje a la oficina y él descubrió que ella estaba huyendo de casa debido al abuso que había estado ocurriendo durante años. Esa misma noche, él la apuñaló hasta matarla y luego llevó a los niños a la escuela por la mañana. Después prendió fuego a la casa y los vecinos lo vieron huir del lugar en llamas. Ahora está en prisión de por vida, pero es desgarrador pensar en los pobres niños que quedaron atrás en esta terrible tragedia. La persona más malvada que he conocido fue una enfermera que estaba asignada al piso de oncología en el hospital de Valley en Richwood, Nueva Jersey. Mi recién fallecida esposa estaba siendo tratada por leucemia y lamentablemente fue una de sus pacientes. Mi esposa también tenía fibrosis pulmonar y había estado experimentando dificultades para respirar durante muchos años, con niveles irregulares de oxígeno en la sangre. Cuando esta enfermera comenzó su turno, administró medicamentos, tomó signos vitales y colocó un dispositivo de medición de oxígeno en el dedo de mi esposa. Aunque le informó a mi esposa su temperatura y presión arterial, se negó a decirle su nivel de oxígeno en la sangre y procedió a administrar oxígeno sin darle explicaciones. Debido a su experiencia con la fibrosis pulmonar, mi esposa sabía cómo interpretar los niveles de oxígeno en la sangre. Aunque había una cánula nasal y una máscara de oxígeno disponibles, la enfermera eligió la máscara de oxígeno para mi esposa. Mi esposa se quitó la máscara y educadamente le preguntó a la enfermera cuál era su nivel de oxígeno en la sangre. En lugar de responder, la enfermera le ordenó a mi esposa que se callara, se subió a la cama, se arrodilló sobre ella y le obligó a ponerse la máscara en la cara, sujetando sus brazos debajo de las rodillas. Tuve que correr a la estación de enfermeras para pedir ayuda. Aunque varias enfermeras del hospital de Valley en Richwood, Nueva Jersey, presenciaron la situación, todas negaron haberlo visto. Es indignante la actitud de estas enfermeras, que claramente no cumplieron con su deber de cuidado y respeto hacia los pacientes. Trabajando en una prisión hace varios años, conocí a muchos hombres que podrían ser considerados malvados para ti, pero el hecho es que muy pocos son inherentemente malvados. Pero un joven era tan manipulador y calculador que su familia dejó de ser su víctima. Cuando lo conocí, pensé que era un joven divertido, aunque equivocado, con potencial para ser liberado y nunca regresar. Lo coloqué en programas de rehabilitación apropiados que completó con calificaciones altas. Pero como la mayoría de las personas que fueron engañadas por este tipo, fue su habilidad para decir lo que querías escuchar, y no el verdadero cambio, lo que dominó. Originalmente encarcelado por delitos de drogas y robo a mano armada, del negocio de su hermano menor, la finalización de cierto programa intensivo de terapia cognitiva conductual le quitó 2 años de servicio. Nadie en su familia inmediata querría que se quedara con ellos, pero en el estado en el que trabajaba en ese momento, un delincuente no podía ser liberado sin la residencia aprobada. Podría ser una mancha en el piso de alguien, pero tenía que ser aprobado. Esto se está haciendo largo, así que avancemos rápido. La anciana abuela del hombre llamó y le ofreció un lugar para quedarse. Era ideal ya que ella tenía mucho espacio y estaba cerca del transporte y oportunidades de empleo para él. Hablamos por teléfono varias veces para asegurarnos de que estaba lista. Pero, dentro de 2 semanas violó la libertad condicional al usar sustancias, asociarse con delincuentes, agredir al mismo hermano al que había agraviado anteriormente, robar de la casa y el garaje de su abuela, etc. Lo que resultó en la cárcel del condado y regresó a prisión. Esta vez no era elegible para la mayoría de los programas, pero, por supuesto, me culpó a mí y al sistema en lugar de asumir la responsabilidad. Cuando se acercaba su liberación, todos los miembros de su familia le negaron un lugar para quedarse y su pobre abuela estaba desconsolada porque no podía confiar en él. Llamó rogándonos que no le diésemos su nueva dirección y número de teléfono. Desde entonces ha regresado a prisión en un estado vecino con mucho tiempo antes de que sea elegible para su liberación. Por favor, no me malinterpreten. Conozco a muchas personas que fueron liberadas y les ha ido bien con la ayuda y la determinación adecuadas. Pero cuando alguien actúa en contra de quienes más lo aman, una y otra vez, con poco o ningún remordimiento, el mal juega un papel.
no como una entidad vil, sino como una mentalidad. La madre de mis antiguos amigos es una persona problemática. Bebe todo el día, gasta el dinero de su marido y es una narcisista egoísta. Hace años, se lesionó la pierna mientras trabajaba en una clínica para jóvenes con problemas. Según cuenta, un niño malo la atacó sin ninguna razón aparente. Sin embargo, a medida que la fui conociendo más, me di cuenta de lo cruel que era y comencé a sospechar que pudo haber dicho algo hiriente que provocó la agresión del joven. Además, parece estar obteniendo dinero del gobierno por su lesión de forma fraudulenta. El novio de mi amiga sufrió un extraño accidente y estuvo al borde de la muerte. Mientras él estaba en el hospital, su madre consiguió un perro de apoyo para ayudarlo en su recuperación. Con el tiempo, mi amiga y su novio se separaron, y él se quedó con el perro. Sin embargo, cuando la madre de mi amiga se ofreció a cuidar al perro mientras la familia del novio venía de visita con su perro agresivo, ella aceptó. Pero luego, la madre de mi amiga se negó a devolver el perro, alegando que ahora el perro le pertenecía. El perro estaba registrado a nombre de la novia, ya que el novio estuvo postrado en cama durante unos meses. Esto complicó la situación legal y la familia del novio consultó a abogados, quienes les informaron que podrían recuperar al perro, pero que sería costoso y que la madre de mi amiga se vengaría. Al final, el novio tuvo que conseguir otro perro, ya que la madre de mi amiga se quedó con el perro de apoyo para sobrevivientes de derrames cerebrales, registrándolo a su nombre. Fue una situación triste y lamentable para mi amigo, quien tuvo que pasar por todo ese proceso para recuperar a su mascota. Mi profesor de inglés era uno de los profesores más populares de la escuela, pero su comportamiento me ponía nervioso, así que comencé a observarlo. Noté un patrón en su comportamiento. Elegiría a un chico de primer año que fuera popular y se convertiría en su mejor amigo. Luego, de repente, el chico evitaría al profesor como si fuera una plaga, y luego habría un nuevo chico al que el profesor se acercaría. Además, cada año llevaba a los estudiantes en un viaje escolar a Europa y era muy cercano a un amigo mío que participó en uno de esos viajes. Sin embargo, después del viaje, mi amigo no quiso hablarme y, lamentablemente, se autoeliminó una semana después. El profesor también era un pastor de jóvenes y tenía estudios bíblicos en su casa. Un día, de repente, se mudó a Tailandia. Posteriormente, me enteré de que tenía un historial sospechoso con la Policía Estatal de Alaska relacionado con posibles casos de pedo. Aproximadamente en 1986, estaba en un concierto cuando estaba en la escuela secundaria. Conocí a un chico cerca de mí e intercambiamos números. Él era un poco mayor que yo y en ese momento pensé que era genial. Hablábamos por teléfono y él escribía cartas. Sin embargo, él comenzó a presionarme para que nos encontráramos. Organizó un viaje para avistar ballenas, a varias horas de distancia de donde yo vivía. Sentí que la situación estaba avanzando demasiado rápido y que había demasiada presión. Como una buena chica, fui criada para ser amable y no quería herir sus sentimientos ni molestarlo. Pero al final, mi voz interior me decía que no debía ir, así que me retiré. Decir que él se volvió extremadamente molesto es quedarse corto. Fue la primera persona que me llamó tía y puta por no cumplir con sus expectativas. Le expliqué que no me sentía cómoda yendo tan lejos, y sentía que su insistencia me estaba aislando y que yo no estaba lista para eso. Me acosó por teléfono y por carta durante meses. Tenía mucho miedo de contarle a mis padres porque me habían advertido que no diera mi número de teléfono a extraños. También tenía miedo de que él viniera a lastimarme. Sentí que evité una situación peligrosa y que algo malo me habría pasado si hubiera accedido a ir. Estoy segura de que ha lastimado a otras personas en su vida. Tiré todas sus cartas, así que no sé su nombre. El sorteo entre mi exmarido y mi suegra es una situación complicada. Ambos son personas tóxicas y dañinas en su propia manera. Mi exmarido es un mentiroso y abusador. Su esposa actual finalmente está dejándolo y le está diciendo a su hija que ahora comprende lo que ella intentaba decirle hace años. Él no tiene respeto por nadie, incluso ha dejado de hablarle a su hija de 16 años desde que ella se declaró gay. La hija ha dicho que la policía debería haberlo arrestado en varias ocasiones.
Él es del tipo que golpea las paredes, deja agujeros, te sacude y luego niega que haya sucedido, o peor aún, culpa a la víctima o dice que te ama tanto que se enoja así. Además, es un infiel, ya que tuvo un hijo con otra mujer mientras todavía estábamos casados, y tiene 5 hijos con 3 madres diferentes, que sepamos. Por otro lado, mi suegra es manipuladora e intolerante. Es una persona terrible en muchos aspectos. Una mujer que es mi abuela, pero me niego a hablarle o llamarla así. En cambio, recibe el tratamiento del primer nombre. Ella no tenía una educación secundaria y vivía de los cheques de pago y beneficios militares de mi abuelo. A medida que crecían, ella quería mudarse a un pueblo cercano en un lago. Hubo cierta aprensión a la idea, y luego, milagrosamente, hubo un incendio en su antiguo hogar. Esto los obligó y se mudaron a una nueva casa que compró mi abuelo. Decidió ir a buscar un trabajo de medio tiempo porque estaba aburrida, pero como no tenía licencia de conducir, los miembros de la familia se turnaban para llevarla al trabajo. Mientras estaba allí, un trabajo de oficina de temporada solo controlando a las personas, conoció a un hombre rico. Comenzaron a tener una aventura y eso destruyó a mi abuelo. Eventualmente dejó a mi abuelo, pero no después de que su nuevo novio lo amenazara varias veces, la recogiera de la casa, etc. Tenga en cuenta que esta bruja tiene más de 60 años en este momento. Una vez, el tipo me vio allí trabajando en el jardín y me preguntó si estaba allí para hacer el trabajo sucio de pelear con mi abuelo. ¿Qué carajo? El tipo tenía más de 60 años y yo tenía 20 años. Tuve suficiente de sus payasadas, amenazando a mi abuelo con un cuchillo y generalmente maldiciéndolo. Me acerqué a su camioneta. Subió la ventanilla y le di un puñetazo. Le hice saber que ya no se le podía ver en esa propiedad. Llamó a la policía. Mentí y dije que eso nunca sucedió y me ofrecí a reunirme con el oficial que me llamó para hablar más. El oficial dijo que no era necesario y lo dejó pasar. Nunca más escuché nada sobre eso. Después de divorciarse de mi abuelo y obtener su dinero y beneficios, se mudó a otro estado. Murió aproximadamente un año después, solo, con el corazón roto y en una forma increíblemente pobre. Su manipulación lo mató. Fue exiliada de la familia, ya no podía ver a sus nietos ni ahora a sus bisnietos. No puedo esperar el día en que pongan a esa perra en la tierra. Si hay un infierno, ella merece estar allí. Un gerente de recursos humanos en una oficina del fideicomisario del capítulo 13. Ella no hizo nada durante todo el mes, esperaba recibir la nómina 2 veces al mes. Era entrometida como el infierno, así que solo caminaba por la oficina interfiriendo en las conversaciones de la gente. Se jactaba de que tenía una casa de $1 millón, era miembro de WAC, Washington Athletic Club, pero tenía sobrepeso y que su esposo era un abogado bien pagado. Cuando comencé, amenazó a una compañera de trabajo con que nunca volvería a trabajar en Seattle y se aseguraría de que ella y su hijo discapacitado pasaran hambre si llegaba tarde o faltaba al trabajo por su culpa. Ese compañero de trabajo renunció ese día. Fue a almorzar y nunca volvió. Prácticamente le quitó el hecho de que estaba en un matrimonio infeliz a todos los demás en la oficina. Ella obligó a su esposo a casarse, pero él la obligó a firmar un acuerdo prenupcial que también establece que no aceptan hijos en el matrimonio que ella quería. Su esposo sigue una dieta estricta y se niega a dejarla hacer las compras. Ella dijo que soy yo y un nuevo compañero de trabajo que reemplazó a la chica que se fue. Cuestionó las selecciones de moda de las personas, ya que le gustaba cómo se vestía la gente en los años 80 para los negocios. Otro compañero de trabajo, hombre, era bajo y muy delgado. Compró en la sección de chicos adolescentes de Old Navy. Un día se puso unos shorts que sacó de ahí el viernes causal. Ella le preguntó si eran shorts de baño. Él dijo no. Cuando él y yo pasamos por su oficina una hora más tarde, echamos un vistazo y vimos que estaba en el sitio web de Old Navy buscando los pantalones cortos que llevaba puestos para ver si mentía o no. Usé una de esas faldas boho con capas de principios de la década de 2000 en un viernes informal y recibí muchos cumplidos para las mujeres en mi oficina e incluso en el edificio de oficinas. Venga el lunes por la mañana, porque a ella personalmente no le gustó el estilo, me dijo que no era apropiado para el trabajo y que nunca lo volviera a usar.
Después de que ella me dijo eso, la miré fijamente durante un buen minuto antes de que tropezara con sus palabras tratando de decirme por qué no era apropiado para el trabajo. Desestimó las opiniones de todas las mujeres en la oficina y escuchaba a los hombres en la oficina. Había 7. No le gustó que me negara a decirle lo que hago fuera del trabajo. Ella era la razón de la alta rotación en el departamento que administraba. Trató de que su jefe, que era el fideicomisario del capítulo 13, me despidiera. Se molestó por un correo electrónico que envié sobre el día de cine trimestral para la oficina. Leí las instrucciones y envié el correo electrónico informando cuándo era y las opciones para las películas y sobre la votación. Estaba molesta porque no lo manejé primero y trajo a su jefe para mostrar que no era un jugador de equipo y que era un empleado desobediente. Le mostré las instrucciones en las que en ningún lugar dice que yo tenía que revisar mi correo electrónico antes de enviarlo. Además, lo consiguió y no encontró problemas con el tono ni nada. Me despidió de la reunión y me pidió que cerrara esa puerta detrás de mí. Tan pronto como lo cerré, él le dijo que dejara de molestar a los empleados, por eso su departamento tiene altas tasas de rotación. Solo hay 4 personas en su departamento sin incluirla. Después de eso, trató de que su misión fuera hacer que me despidieran. Casi se niega a dejarme ir temprano un día desde que mi papá terminó en el hospital. La escuché hablando con un compañero de trabajo de la sala de correo que le preocupa que su sobrino de 4 años sea gay porque le gusta cepillar el cabello de su madre y que se asegurará de hacer todo lo posible para asegurarse de que nunca se vuelva gay. Prácticamente intimidaba a los otros gerentes, excepto uno que no le tenía miedo y, a menudo, la enfrentaba. Cuando ella tenía un día libre durante la semana, mi departamento organizaba una pequeña fiesta con comida y bebida. Cuando me fui, le escribí una carta al fideicomisario explicando que me fui por ella y por la intimidación e incluso pensé que el acto No Fear acababa de salir. Sentí que ella trataría de salirse de eso de alguna manera y decir que no se aplica a nuestro trabajo. También le avisé que ella terminaría siendo la razón por la cual se presentaría una demanda contra la oficina. El padre de mi esposa. Esto puede convertirse en una historia un poco larga, pero voy a empezar por el principio. Mi esposa y yo nos conocimos hace unos 10 años. Un año después de que nos reunimos, terminamos mudándonos con sus padres para ahorrar algo de dinero para comprar una casa porque el mercado de alquiler local es una locura. $1,500 más al mes por un apartamento de una habitación, pero compramos una casa de 2 habitaciones en la propiedad por $150,000. Creo que nos mudamos a principios de agosto y nos quedamos allí hasta el siguiente abril. Aproximadamente 3 semanas después de que nos mudamos, la mamá de mi esposa se mudó y dijo que se divorciaría del papá de mi esposa. Una noche de abril, mi esposa se enojó por algo pequeño y se enfureció por completo. Arranqué una puerta de la pared, hice agujeros en una pared, etc. No tenía idea de qué se trataba y estaba tratando de consolarla y calmarla. Finalmente sale de su ira, entra a la sala de estar y le grita a su padre: «Tú no eres mi maldito papá, los papás no tocan a sus hijas». Resulta que alrededor de Navidad, él la violó. La sostuvo en el sofá y la abusó mientras yo estaba en el trabajo. Ella me dijo esto después de que logré que se calmara un poco. En 30 minutos tenía todas nuestras cosas en mi remolque de carga y terminamos yendo a la casa de mi tío durante las próximas semanas hasta que se cerró el trato en nuestra casa. Sé que se harán estas preguntas. Sí, aproveché mi oportunidad en ese mismo momento. Lo golpeé casi hasta la muerte. Lo dejé allí para que muriera y lamentablemente no lo hizo. La policía estuvo involucrada, él no se metió en problemas porque no había pruebas. Yo no me metí en problemas porque se negó a presentar cargos. El padre de mis hijos es un narcisista y un manipulador maestro. Además, es abusivo emocionalmente, verbalmente, mentalmente y sexualmente, tanto conmigo como con sus otras parejas anteriores. Tenemos un hijo juntos que es autista, y durante 4 años tuvieron una buena relación. Sin embargo, él decidió abandonarlo simplemente porque no obtuvo lo que quería. Esto nos llevó a la corte, ya que solicité la custodia después de que él se fue del estado con una advertencia de solo 1 hora para mí, debido a que él y su novia terminaron. Esta fue la gota que colmó el vaso para mí. Antes de eso, él me dijo que iba a abandonar a su hijo porque no quería tomar 5 días de trabajo para irse de vacaciones.
Me dijo, ¿y si no tengo estas vacaciones? Entonces a partir de la próxima semana puedes tenerlo a tiempo completo y buscar tu propia guardería. Aunque obtuve la custodia primaria, él estaba enojado porque ya no tenía el control del cheque de SSI, Seguridad de Ingreso Suplementario, de nuestros hijos. En los últimos 3 años, se ha ido alejando lentamente de la vida de sus hijos. No he sabido nada de él en casi 8 meses, y durante todo el año pasado solo vio a su hijo 2 veces por menos de 30 minutos cada vez. Básicamente, solo le dijo a su hijo te extraño, amigo, y le prometió que lo llevaría los fines de semana a partir de ahora, pero luego desaparecería nuevamente. Hay muchas más razones por las que es malvado conmigo, pero esa es la historia resumida. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.